A veces, un simple regalo revela más de lo que uno imagina. Distingue quién te respeta de quien te ve como algo descartable. Mi nuera lo demostró con una claridad dolorosa cuando tiró mi obsequio al suelo, justo frente a toda la familia, y soltó sin pudor: basura barata. No sabía que esas dos palabras tan pequeñas para ella serían el inicio de una lección fría, silenciosa y devastadora, una que jamás vi. El día comenzó con una suavidad tan engañosa que parecía un regalo del destino. El cielo tenía ese tono azul lavado que solo aparece después de una noche fría, y el aire olía a pan recién hecho cuando abrí la ventana de mi cocina. No sé por qué, pero pensé: hoy será un buen día. Quizás porque era el cumpleaños de mi hijo, y los cumpleaños siempre me devolvían a los años en que aún era un niño inquieto que necesitaba mis manos para todo. Los días pasan, los hijos crecen, los hogares cambian, pero para una madre el amor no envejece. Había pasado gran parte de la noche anterior restaurando el reloj que perteneció a mi padre, un reloj antiguo, de esos que ya no se fabrican, con un tic-tac suave que parecía un corazón pequeño latiendo. Lo había limpiado, ajustado, pulido, y al final lo guardé en una cajita de madera que conservaba desde hacía décadas. También coloqué junto al reloj un pañuelo bordado que perteneció a mi madre. Era una pieza delicada de un blanco antiguo con pequeñas flores azuladas en sus esquinas. Lo toqué un momento recordando su olor, su voz, su forma de doblarlo mientras conversábamos en la sala los domingos por la tarde. No eran regalos caros, ni modernos, ni llamativos, pero eran historia. Y pensé ingenuamente que un pedazo de historia puede ser un tesoro para quien lo recibe con el corazón abierto. Me equivoqué. Preparé la bolsa con ambos objetos y salí hacia la casa de mi hijo. Habían comprado esa casa un año atrás, y era un lugar grande, luminoso, con muebles pulidos y un estilo que mi nuera definía como minimalista elegante, aunque a mí siempre me pareció frío y silencioso. Mientras manejaba pensé en cómo había cambiado todo desde que ella llegó a nuestras vidas. No puedo decir que desde el principio me despreciara, pero sí puedo decir que jamás me miró con cariño real. Había cordialidad superficial, sonrisas ensayadas, cumplidos que parecían leídos de un guión, una relación sostenida con hilos frágiles, y yo, para evitar conflictos, aprendí a caminar en puntas de pie. Llegué a la casa y el sonido de la música me recibió antes incluso de tocar el timbre. Entré y vi a varias personas riendo, charlando, sosteniendo copas de vino. Mi hijo al verme sonrió con esa sonrisa suya que siempre me derrite el alma. Se acercó a abrazarme. «Mamá, qué bueno que viniste». «¿Cómo no iba a venir?», respondí. Mi nuera apareció detrás de él, tan impecable como siempre, vestido ajustado, maquillaje perfecto, una mirada que buscaba aprobación en cada rostro presente. Fingió sorpresa al verme. «Hola, qué puntual», dijo con ese tono suave que siempre escondía un filo invisible. «Traje algo para ustedes», respondí extendiéndole la bolsa con los regalos. Ella la tomó sin dejar siquiera que yo la entregara directamente a mi hijo, la sostuvo con una mano como si pesara más de lo que realmente pesaba. Luego, sin darme las gracias, comenzó a sacar las cosas frente a todos. Primero tomó el pañuelo, lo sacó de la bolsa despacio, pero no con curiosidad, sino con una especie de repulsión apenas disimulada. Lo sostuvo entre dos dedos, como si hubiese encontrado una prenda olvidada en un baúl húmedo. «¿Esto qué es?», preguntó con una sonrisa que no era sonrisa sino un gesto cruel, diseñado para que todos escucharan. Una mujer que estaba cerca, tal vez con intención de suavizar la situación, dijo rápidamente: «Ay, parece vintage, muy delicado». Mi nuera soltó una carcajada seca, breve, casi violenta. «No, parece barato», dijo, enfatizando la última palabra como si fuera un gol. Luego dejó caer el pañuelo. Sí, simplemente lo soltó y cayó al suelo, extendiéndose sobre las baldosas, como un pequeño fantasma blanco. Mi corazón se apretó, pero no dije nada.
Me quedé quieta, sintiendo un calor extraño subir por mi pecho, una mezcla de vergüenza y dolor. Entonces sacó el reloj, lo miró apenas un segundo, no lo abrió, no lo sostuvo con respeto, no preguntó nada, solo lo levantó y lo dejó caer también. No necesitamos cosas viejas, dijo riéndose. Tenemos cosas nuevas, no estamos en un museo. Las risas alrededor fueron nerviosas. Algunas personas miraron hacia sus copas, otras fingieron no ver. La incomodidad era tan densa que podía tocarse, pero yo me quedé quieta, como si mi cuerpo estuviera fuera de... Mi hijo, en cambio, se quedó helado, con los ojos abiertos de incredulidad, como un niño que acaba de ver destrozado su juguete favorito. Él abrió la boca para decir algo, pero mi nuera lo miró con ese gesto que tantas veces había presenciado, un aviso silencioso de que no debía contradecirla. Y él, por miedo, por costumbre o por desgaste, no dijo nada. Sentí que algo dentro de mí se rompía, no por el reloj, no por el pañuelo, sino por la humillación, por la forma en que me obligó a presenciar cómo convertía mi cariño en basura frente a un grupo de desconocidos. No lloré, no grité, no supliqué. Respiré hondo, recogí mi corazón, que temblaba, y me forcé a mantener la cabeza en alto. Me agaché lentamente, tomé el pañuelo, lo sacudí con delicadeza, luego tomé el reloj, los guardé con una dignidad que me costó toda la fuerza que tenía en ese momento. No te preocupes, dije con voz calmada, tan calmada que incluso yo me sorprendí, no todos los regalos son para todos los corazones. La frase cayó como una ráfaga fría en la sala. Mi nuera frunció los labios y soltó otra risa nerviosa. Ay, por favor, dijo, dramática. Los demás evitaron mirarme, sabían que algo muy feo acababa de ocurrir, pero no querían involucrarse. Así es la gente cuando el conflicto no les pertenece, miran hacia otro lado y esperan que todo pase. Yo levanté mi bolso y me enderecé, y ahí, en ese instante, sentí algo moverse dentro de mí, una sensación helada, precisa, un motor silencioso. Una parte de mí que había estado dormida durante años de pequeños desprecios, comentarios sarcásticos y límites cruzados. Algo había despertado. No sabía exactamente qué iba a hacer, ni cuándo, ni cómo, pero sí supe una cosa con absoluta claridad. Ese momento, ese gesto de ella, ese desprecio tan público y tan innecesario, no quedaría sin consecuencias, sin gritos, sin escándalos, sin perder mi dignidad. La lección que estaba empezando a gestarse sería mucho más elegante, más profunda, más dolorosa, y ella jamás la vería venir. La noche después de aquel cumpleaños fue una de las más largas de mi vida, no porque la humillación hubiese dejado una herida fresca, aunque sí dolía, sino porque había visto algo que me inquietó profundamente. La expresión de mi hijo, una mezcla de vergüenza, impotencia y cansancio que nunca antes había visto en él. Era como si hubiese estado cargando un peso enorme durante años y finalmente, no pudo ocultarlo más. Volví a casa, dejé mi bolso en la mesa y me senté en silencio. Ni siquiera encendí las luces. La casa estaba tranquila, pero dentro de mí había un murmullo insistente, una intuición que no me dejaba en paz. Miré la cajita donde guardé el reloj y el pañuelo, cuidadosamente doblados, como si intentara protegerlos del mundo. Me quedé allí, mirándolos, recordando mis manos bordando aquel pañuelo cuando aún era joven, cuando la vida parecía infinita, cuando mis días se llenaban con las risas de mi hijo pequeño. Me pregunté en qué momento exacto las cosas empezaron a cambiar. No hubo un día específico, no hubo un evento claro. Todo comenzó en pequeñas dosis, un comentario sarcástico de mi nuera, una burla disfrazada de broma, una mirada de desdén cuando yo daba mi opinión, un suspiro impaciente cuando hablaba un poco más de las cosas pequeñas que tomadas por separado podrían parecer insignificantes, pero cuando se suman durante años, se convierten en un veneno lento. Aún así, aquella noche no lloré, las lágrimas no llegaban. Lo que sentía era más profundo que el llanto, una mezcla de tristeza, indignación
y una lucidez fría que no había sentido en mucho tiempo. Me fui a dormir tarde, pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía el pañuelo caer al suelo, veía el reloj golpeando la baldosa, veía la expresión incómoda de mi hijo. Algo me decía que lo que ocurrió ese día era solo la punta visible de algo mucho más grande. Cuando finalmente amaneció, estaba exhausta. Preparé café, pero apenas bebí un sorbo. Me sentía inquieta, y entonces, a las 9 de la mañana escuché el timbre. Mi corazón dio un salto. Me levanté despacio y fui a abrir. Era mi hijo. Sus ojos estaban hinchados. Parecía no haber dormido nada. Entró sin decir palabra. Caminó hacia el sofá y se dejó caer, como si sus fuerzas lo hubieran abandonado. Yo me senté a su lado, despacio, sin querer presionarlo. Pasaron unos segundos antes de que hablara. Mamá. Su voz se quebró. No sabía que ella haría eso, te lo juro. Yo no supe qué hacer. Le puse una mano en el hombro. Hijo, no lloras por lo de ayer, le dije suavemente. Lloras por lo que vienes aguantando desde hace tiempo. Él bajó la mirada. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Entonces, finalmente, lo dijo. Ella controla todo, susurró. Todo, mamá. Lo que digo, lo que hago, con quién hablo, qué decisiones tomo, siempre tiene algo que reclamarme. Si estoy cansado, dice que la ignoro. Si estoy callado, dice que la juzgo. Si salgo con amigos, dice que la abandono. Si vengo a verte, dice que tú me manipulas. Sentí un nudo en la garganta. Hijo, ¿por qué nunca me dijiste nada? Pregunté, porque tenía esperanza. Respondió frotándose los ojos. Pensé que cambiaría, pensé que solo estaba estresada, que era cuestión de tiempo. Además, su voz se quebró. Siempre termina haciéndome sentir que la culpa es mía. Siempre, si se enoja, dice que yo provoqué la discusión. Si grita, dice que yo no la escuché. Si rompe algo, dice que yo la hice perder la paciencia. Tomé sus manos con firmeza. Eso no es amor, hijo, dije con la voz más serena que pude. Él asintió, pero no levantó la mirada. Ayer, cuando tiró tus regalos, respiró hondo. Yo sentí vergüenza, pensé, ¿cómo permití llegar hasta aquí? ¿Por qué no hice nada? Porque te acostumbraste al veneno, hijo, y cuando el veneno es lento, uno no se da cuenta de que lo está envenenando. Él cerró los ojos, dejando que mis palabras se quedaran flotando en el aire. Entre nosotros, había un peso muy profundo que hasta ese día había permanecido invisible, un peso que él había cargado solo. Mamá, susurró, no sé cómo salir de esto. Esa frase me atravesó como una flecha. Le acaricié la mano y respondí, la vida nos pone frente a un espejo cuando ya no podemos evitar ver la verdad. Ayer, ese espejo estaba en el suelo, junto al reloj y el pañuelo. Él levantó los ojos, sorprendido por la metáfora. A veces, continué, un solo acto resume todas las heridas que intentamos esconder. Mi hijo no dijo nada más, solo se inclinó hacia mí y apoyó su cabeza en mi hombro, como cuando era niño. Lo abracé en silencio, no con desesperación, no con miedo, sino con esa serenidad que nace cuando una madre comprende algo que llevaba tiempo escondido. Cuando finalmente se levantó para irse, parecía un poco más liviano, pero yo sabía que su carga seguía ahí, esperando ser enfrentada. Cuando se fue, volví a quedarme sola en la sala. Caminé hacia la mesa donde había dejado la cajita con el reloj y el pañuelo. Me senté frente a ellos, los toqué con la punta de los dedos, y sentí otra vez esa sensación fría dentro de mí. No era odio, no era venganza, era algo más profundo, era claridad. No confrontaría a mi nuera con gritos, ni insultos, ni discusiones interminables. No me rebajaría a su nivel. Ese era su terreno, no el mío. Yo haría algo distinto, algo que no necesitaba palabras agresivas ni escenas dramáticas, algo que no requería buscar justicia con mis manos, sino dejar que ella misma se enfrentara a la verdad que llevaba años ignorando. Haría exactamente lo que más teme la gente, que construye su vida sobre apariencias,
La dejaría sola con sus propios actos porque las personas, como ella, pueden manejar discusiones, pueden torcer palabras, pueden manipular emociones, pueden inventar excusas, pero no pueden manejar el silencio, no pueden soportar un espejo que refleje la verdad, sin adornos, no pueden tolerar perder el control. Ese sería mi método: silencio, dignidad, ausencia, la clase de lección que una persona arrogante jamás olvida. Y mientras acariciaba el borde de la cajita, lo supe con absoluta certeza: la verdadera lección apenas estaba comenzando. La nuera permaneció allí, quieta, sin saber qué hacer con ese no que no podía controlar. Su respiración era irregular, su mirada esquiva, y por primera vez parecía realmente pequeña frente a alguien que no iba a ceder. Todo su mundo, basado en la manipulación, el control y la apariencia de armonía, estaba en peligro de derrumbarse, y yo no tuve que decir nada más. Mi silencio cargado de firmeza era suficiente. Las personas como ella no necesitan confrontación para sentir la presión de sus actos. Solo basta con que alguien deje de jugar según sus reglas. Esa ausencia de reacción, ese simple acto de decisión mía, hablaba más fuerte que cualquier sermón. Se sentó finalmente en la silla del comedor, y sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Miraba la superficie lisa de la madera como si buscara alguna salida mágica, alguna excusa para reparar lo irreparable, y no había ninguna. Esa fue la primera victoria silenciosa, la aceptación de que el control ya no estaba en sus manos. Durante los siguientes días, mi hijo me mantenía al tanto de cada reacción que ella tenía. Me contaba que revisaba las habitaciones, reorganizaba los muebles, cambiaba el menú, llamaba a su madre y a sus amigas, buscando aprobación, buscando consejo, buscando cualquier manera de arreglar lo que había ocurrido, pero no podía. Por más que se esforzara, había algo que se le escapaba. No podía obligarme a acudir a un evento donde me habían faltado el respeto, y eso la desesperaba. La desesperación de alguien acostumbrado a controlar cada detalle y cada reacción de los demás es un espectáculo silencioso, pero devastador. Se nota en los gestos, en los suspiros, en la irritabilidad contenida que no puede ocultar ni frente a su propia familia. Cada noche, mi hijo me contaba cómo ella se preocupaba, cómo intentaba predecir mis movimientos, cómo dudaba de cada paso que daba. Lo curioso es que mientras más intentaba arreglar la situación, más se daba cuenta de que estaba atrapada en su propia red de mentiras y apariencia, y no había forma de escapar de la verdad que había surgido de manera tan simple, un gesto de dignidad que yo había mantenido frente a ella. En uno de esos días, según mi hijo, ella comenzó a buscar cualquier mínima interacción conmigo, aunque fuera indirecta. Mandaba mensajes cortos, preguntas superficiales, intentando reconstruir lo que había perdido, pero su tono ya no era el de la arrogancia ni el de la superioridad. Era inseguro, casi suplicante, y allí radicaba la verdadera transformación que yo había iniciado sin necesidad de confrontación. Por primera vez, estaba enfrentando la consecuencia de sus propias acciones, sin la mediación de nadie. El cuarto día después del incidente, decidió intentar un acercamiento directo. Tocó la puerta de mi casa y esperó, nerviosa, mientras yo abría con calma. Su postura era rígida, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, y la voz temblaba apenas perceptible. No había maquillaje de control ni intento de manipulación, solo vulnerabilidad, y eso era suficiente para cambiar la dinámica completamente. Sé que no hice lo correcto, dijo finalmente. Te ofendí, y lo siento de verdad. Su mirada buscaba algo, un indicio de perdón que no estaba lista para otorgar, pero yo no cedí a la gratificación de consolarla de inmediato. La dejé sentir la consecuencia de su falta de respeto, porque esa es la diferencia entre pedir perdón por obligación y realmente comprenderlo. El verdadero aprendizaje llega cuando el error se enfrenta sin evasión, cuando la persona ve el impacto de su acción
y se queda con eso. Y allí estuvo sentada frente a mí, con la espalda recta pero con el alma temblando. No era drama, era miedo, miedo de perder la imagen perfecta que tanto tiempo había cultivado, miedo de que todos, incluso su propia familia, comenzaran a ver la otra cara de su personalidad. Y mientras la observaba, me di cuenta de que no necesitaba levantar la voz, ni humillarla públicamente, ni gritar. La lección ya estaba funcionando, el respeto no se exige, se demuestra. Mi hijo estaba a su lado, observando cada movimiento. Su presencia era un recordatorio silencioso de que no era la suegra contra la nuera, sino madre e hijo defendiendo límites saludables frente a actitudes dañinas. Él vio algo que hasta entonces no había comprendido completamente, que su madre no era un obstáculo ni un enemigo, era un espejo que reflejaba la verdad sin adornos. Y la verdad es difícil de enfrentar para alguien acostumbrado a manipular emociones y percepciones. Durante más de una hora, permanecimos en silencio, compartiendo la tensión de un momento cargado de emoción. Finalmente, ella bajó la mirada y susurró, «Quiero cambiar, de verdad». No sonó como una frase vacía, sonó como la aceptación de que había llegado al límite de su control, de que el mundo no siempre se inclina ante su voluntad. Fue un pequeño reconocimiento, pero más potente que cualquier castigo, porque la transformación que comienza desde la conciencia de los errores es la que realmente perdura. Al despedirse, no hubo abrazos inmediatos, ni palabras de consuelo apresuradas, solo asentí, dejando que esa sensación de vulnerabilidad se asimilara en ella, la comprensión de que el respeto y la consideración no son opcionales, y que su arrogancia había tenido consecuencias, sería su compañera silenciosa durante los próximos días y mientras se alejaba, su postura y expresión reflejaban algo nuevo, humildad mezclada con miedo, pero sobre todo conciencia. En los días que siguieron, según mi hijo, noté un cambio gradual. Ya no hablaba con sarcasmo ni desdén, ya no despreciaba regalos, ni comentarios con arrogancia. Cada interacción estaba matizada por una cautela respetuosa que antes no existía. No era perfecta, pero la semilla del cambio estaba plantada, y eso, en ocasiones, es más importante que la perfección misma, porque la verdadera lección de aquella semana no se dio con gritos, con humillaciones, o con confrontaciones agresivas, se dio con silencio, con dignidad, con la capacidad de sostener los límites sin ceder, y con la paciencia suficiente para que la otra persona por sí misma se enfrentara a la verdad. La lección fría, calculada y justa se manifestó sin necesidad de violencia, solo con la fuerza implacable de la coherencia y la integridad. Llegó el domingo, y como había anunciado días antes, no asistí a la reunión familiar. Desde hacía semanas, ese día se había convertido en un símbolo silencioso de mi decisión. Mientras me preparaba para un desayuno tranquilo en casa con la luz de la mañana colándose por la ventana y el aroma del café recién hecho llenando la cocina, sentí una paz que no había experimentado en años. La libertad de no ceder ante la arrogancia de alguien que buscaba mi humillación era dulce, poderosa y serena. Mi hijo me llamó unas horas más tarde para contarme cómo había sido la reunión sin mí. Su voz estaba entre sorprendida y aliviada. «Mamá», dijo, «no sabías lo que pasó». Todos me miraban esperando que llegaras, pero cuando les dije que no vendrías, no sabían qué decir. Según me contó, mi nuera se encontró con un silencio abrumador. Todos los presentes notaron la ausencia de la suegra, esa figura incondicional que siempre se mostraba amable, sonriente y complaciente, pero esa vez no había nadie que suavizara las apariencias. La tensión era palpable. Incluso su propia madre, que esperaba ver armonía, frunció el ceño, confundida por la situación. «¿Y por qué no viniste?», preguntó la madre de ella. «¿Qué pasó con el regalo que le hiciste?». Mi hijo se encogió de hombros y dijo,
Fue un malentendido, pero la pregunta había dejado a mi nuera sin palabras. Nadie podía interpretar esa frase como algo positivo. Los murmullos comenzaron, las miradas se cruzaban, y ella se quedó inmóvil. Por primera vez, su control absoluto se desvanecía frente a la familia. Su estrategia de aparentar armonía y perfección se había fracturado, y no había manera de ocultarlo. ¿Llamar basura barata a un obsequio es un malentendido?, preguntó alguien con voz firme. Mi nuera abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no había respuesta que pudiera justificar sus actos. Sus manos temblaban ligeramente, y el rostro habitualmente confiado y calculador reflejaba algo que nunca había mostrado: vulnerabilidad pura y humillación genuina. La escena se volvió incómoda para ella, y por primera vez se encontró sin la capacidad de manipular ni disfrazar la situación. Esa misma tarde, 2 días después, apareció en mi puerta. Traía en las manos una caja pequeña, cuidadosamente envuelta. Dentro estaban el reloj y el pañuelo, perfectamente limpios y organizados. Sus ojos estaban rojos, y su voz apenas se sostenía. Quiero devolvértelos en el mismo estado en que los recibiste, dijo con suavidad. Y también quiero pedirte perdón. No hice ningún gesto de aprobación inmediata. No la abracé ni dije no pasa nada. Esperé, observando cómo cada palabra pesaba en sus labios, cómo cada gesto contenía una sinceridad recién descubierta. Ella estaba aprendiendo, lenta pero decididamente, que el respeto no se exige, se demuestra. Si te dolió que no fuera a tu reunión, continué, no lo hice yo, lo hiciste tú sola. Yo solo dejé que se viera lo que realmente había pasado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, el orgullo no interfería con el aprendizaje. Lloró en silencio, comprendiendo el peso de sus actos, mientras mi hijo la observaba con una mezcla de alivio y asombro. No había palabras mágicas que borraran el daño, ni gestos rápidos que eliminaran la lección. Lo que ella estaba recibiendo era algo mucho más profundo, la consecuencia natural de sus acciones. Durante los días siguientes, noté cambios en su actitud. Ya no se burlaba de los regalos, ya no intentaba controlar las conversaciones, ni cuestionar la manera en que yo interactuaba con mi. Cada pequeño gesto comenzaba a reflejar respeto y consideración genuina. El verdadero giro final no fue un momento dramático ni una confrontación, fue la transformación silenciosa que ocurrió día a día. Cada acto de respeto que ella mostró era una victoria que no necesitaba ser celebrada públicamente, pero que fortalecía mi dignidad y la suya. La lección más fría y más eficaz que alguien podía recibir no venía de gritos ni reproches, venía de ausencia, de límites firmes, de coherencia y de permitir que la verdad se reflejara sin adornos. Con el tiempo nuestra relación se estabilizó. No era perfecta, y la confianza tardó en reconstruirse, pero había un cambio indiscutible. Ya no existía la arrogancia ni la burla, había humildad, consideración, y sobre todo una conciencia clara de que la manipulación tiene límites, y que la dignidad no se. Ese domingo y los días que siguieron me enseñaron algo que guardo profundamente: el respeto no se puede imponer ni exigir, solo se puede ganar y reconocer. Quien intenta humillar, despreciar o manipular, tarde o temprano, se enfrenta a las consecuencias de sus actos, y la justicia más poderosa no necesita fuerza ni venganza, solo necesita integridad, paciencia y la capacidad de sostenerse firme frente al desprecio. Años después, cada vez que recibo un pequeño obsequio de ella lo tomo con ambas manos, con una sonrisa serena y la certeza de que la lección fue aprendida, no por miedo, no por obligación, sino por comprensión porque algunas lecciones son tan frías como el hielo y tan profundas como la vida misma, y cuando se aprenden, cambian todo el curso de la relación.